Versículo 6 de Hebreos capítulo 2. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, capítulo 3, perdóneme, sí, tiene toda la razón. Capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Sí, mire la condición. Nosotros vamos a hacer esa casa, pero sí retenemos firme. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Cuándo es el fin? Bueno, cuando ya nuestros ojos se cierren sobre la tierra, si no ha venido el Señor, o cuando Cristo venga. Hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? La esperanza eterna, la esperanza de salvación, la esperanza de estar por siempre con el Señor. La semana pasada hablamos de algunos puntos claves y tomamos en cuenta palabras claves del capítulo 2 y dijimos que las palabras claves eran diligencia, deslizarse y descuido. Y la semana pasada abordamos por lo menos también 3 palabras que nos recomienda exactamente en los primeros 6 versículos que alcanzamos a leer de Hebreos. Tenía que ver con considerar, y considerar era fijarnos, enfocarnos, poner la mirada. Cuando el escritor a los Hebreos dice que consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Cristo Jesús, es que nos enfoquemos en Él, es que pongamos nuestra mirada en Él, es que no tengamos otro punto de referencia. Cristo debe ser el punto de referencia para todos nosotros. Niños, Cristo debe ser su punto de referencia. Jóvenes, Cristo el punto de referencia. Solteros, Cristo el punto de referencia. Casados, Cristo es el punto de referencia. No hay otro. Bueno, si nosotros no queremos deslizarnos, si nosotros no queremos entrar en el descuido de la salvación tan grande que el Señor nos ha otorgado. Y también habla, otra palabra clave en esos 6 primeros versículos fue honrar a ese Creador y Señor y Salvador. Y por último, en el versículo 6, la palabra clave es retener, que retengamos firmes la confianza y la esperanza. La confianza tiene que ver con la dependencia en el Señor, y nuestra confianza con el esperar pacientemente del Señor. Les dije que quería compartir por lo menos, como nos está hablando de estar o de retener, de mantenernos firmes, quería por lo menos compartirle lo que a lo largo de este escritor a los Hebreos, donde menciona por lo menos 19 formas como nosotros debemos identificarnos en esa perseverancia para mantenernos. Hermanos, necesitamos grabar en nuestra mente y en nuestro corazón que nosotros no tenemos otra línea sino perseverar. No hay otra ruta sino la perseverancia. El que deja de perseverar, entonces desiste, abandona, retrocede, se desliza, y cuando se da cuenta ya está desconectado de la raíz. Y yo quiero llevarlos a través de la carta. Vamos a leer unos espacios específicos y vamos a mirar por lo menos 19 formas de perseverar. Hay razones específicas que nos permite el escritor a los Hebreos para poder afianzarnos allí y perseverar. Cuando alguien le habla a otro de perseverar es porque el asunto se puede poner como difícil. Si la cosa no fuera difícil, pues no. Creo que no había necesidad de recomendar ni de perseverar. ¿A cuánto les queda difícil por lo menos almorzar todos los días? Ay, persevere almorzando. No hay necesidad de perseverar en eso, ¿cierto? Ay, persevere ahí en el celular. Tampoco. Eso se nos brota, ¿cierto? Ay, persevere
comiendo comida chatarra, persevere. No, eso no. Eso no. Porque son las cosas complicadas en las que hay que, por lo menos a los muchachos que van a estudiar, hay que decirles que perseveren ¿cómo? En su aplicación, en mantenerse en aplicados, ¿cierto? Los que están casados, la recomendación es que perseveremos ¿qué? En el matrimonio. Gracias, hermano Nancy. Hay esperanza. Hermanos, hay que perseverar en la esperanza de la eternidad con Cristo. Y vamos a mirar entonces factores que nos van a ayudar a perseverar y que las vamos a abrazar cuando vengan los momentos difíciles, cuando de pronto estemos con ideas raras. La palabra del Señor nos da argumentos poderosos y eternos para afianzarnos y perseverar en el Señor. La primera, nosotros perseveramos cuando consideramos a Cristo Jesús, cuando nos enfocamos solo en Él, y ya nos lo dijo la palabra en el versículo 1. Segundo, cuando oímos la voz de Dios y no endurecemos el corazón. Y yo quiero que leamos desde el versículo 7 hasta el 19. Y usted va a encontrar la recomendación una y otra vez de escucharlo, pero no ser distraídos y no ser inconsistentes para que en nuestro corazón no se endurezca. Y vamos a mirar la raíz, qué es lo que endurece el corazón, y esto ya lo vimos tal vez en temas en domingo, pero vamos a leer juntos en voz alta. Ustedes tienen Hebreos capítulo 3, vamos a estar en el capítulo 3, Manel, y vamos a estar leyendo desde el versículo 7 hasta el 19. Hagámoslo con todo el fervor para entender. Hebreos capítulo 3, ¿cómo es? La segunda es cuando oímos la voz de Dios y no endurecemos el corazón. Muy bien, si lo hacemos así, nosotros vamos a poder perseverar. Pero si oímos la voz del Señor y endurecemos el corazón, no se puede perseverar. Leamos juntos. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que si dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hermanos, por favor entiendan que cuando nosotros oímos la palabra del Señor y endurecemos el corazón, estamos listos para no perseverar. Y ahí es donde se dan esos deslizamientos, porque no es que no ha habido la palabra, no es que no ha habido el alimento, es que nosotros oímos y endurecemos el corazón. La palabra del Señor ciertamente dice que el pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento, pero le faltó conocimiento porque Dios no les dio, porque el que estaba al frente no les dio, o porque ellos endurecieron el corazón.
Endurecieron el corazón. Por eso es que debemos estar muy atentos, hermanos. Dios habla de manera clara y de muchas formas, una y otra vez a nuestro corazón. Así que la incredulidad, mis amados, es la desobediencia, y esa desobediencia produce que nosotros simplemente nos deslicemos y seamos inconstantes en todos nuestros caminos. Tercero, cuando clamamos a Cristo, pero viéndolo como nuestro sumo sacerdote, como lo que Él es. Capítulo 4, y vamos a leer del 14 al 16. Hermanos, usted y yo podemos perseverar en la fe, sabiendo que a quien estamos invocando es al sumo sacerdote, al que no solo ofreció sacrificio, sino que se hizo sacrificio por cada uno de nosotros. Mire lo que dice la palabra. Versículo 16 del capítulo 4. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a leer desde el 14, ¿cierto? Emanuelito, vuélvamelo a regalar, por favor. Claro, a mí me faltó la mitad. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, escuche, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué debemos hacer? Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Teniendo esa certeza, entonces, hermanos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted debe mantenerse en esa realidad, que el que está delante del trono de Dios mismo, presentando por usted y por mí ruego ante el Padre, es Cristo Jesús. Y Él está en una disposición para ayudarnos, para sustentarnos. Usted y yo no necesitamos desfallecer. Usted y yo necesitamos aferrarnos al que sabe tener el poder y la autoridad para levantarnos y sostenernos. Dígale que está a su lado. No estamos diseñados para retroceder. Estamos diseñados en Cristo Jesús para permanecer, para perseverar, para avanzar, para alcanzar lo que ya Él ha preparado para nosotros. Cuarto, usted y yo podemos perseverar a medida que crecemos. Que crecemos, hermano, en la gracia, que crecemos en el conocimiento de Dios, que crecemos en nuestra comunión con el Señor, que crecemos y entendemos los propósitos de Dios, que crecemos y servimos al Señor y lo seguimos. Podemos perseverar mientras crecemos. Mientras crecemos. Esto quiere decir, hermanos, que usted y yo no nos podemos mantener inmaduros. Ay, es que yo he estado así desde que me convertí. Malo. Malo. Ay, es que yo desde que me convertí así he caminado con el Señor toda la vida. No ha caminado nada. Porque necesitamos crecer, y el crecimiento nos lleva a una madurez, a una profundidad, a un entendimiento mayor del propósito de Dios. No podemos vivir niños espiritualmente toda la vida. Necesitamos avanzar. ¿A usted le gustaría que su hijo fuera niño 30 años, 40 años y 50 años? Voy a decir algo con todo el respeto y mi admiración por los que tienen bebés toda la vida, porque son enfermos, son niños que tienen unas condiciones, y aunque los años pasan y pasan y pasan y pasan, pareciera que hay algunas características del avance de los años, pero siguen siendo niños.
Y eso yo los admiro porque yo digo, Dios mío, es una tarea de nunca terminar. Y tiene que ser con todo el amor y con toda la dedicación que le prestan a un niño en esa condición. Es agotador, desesperanzador, porque resulta que ellos van creciendo en sus años, pero uno también se va envejeciendo. ¿Y quién va a cuidar de ese bebé cuando ya uno no esté? Eso trae desesperanza. Mis amados, si en el terreno humano es tan difícil, déjeme decirle que en el terreno espiritual es más que difícil, es peligroso que nosotros no crezcamos. Peligrosísimo. Pero peligroso que no haya crecimiento en nuestro andar. El que llega a los pies de Cristo y no crece, hermanos, no perseverará. No podrá mantenerse así como dice las Escrituras, reteniéndose o reteniendo la confianza y la esperanza, porque no tiene capacidad, porque vendrá el viento, vendrán las tormentas, vendrán las situaciones y no va a tener cómo aferrarse con firmeza, porque no ha crecido, porque no ha entendido, porque no ha ido en el proceso de madurez que se necesita. Leamos capítulo 5, versículo 11 en adelante, atravesamos el 6 hasta el 2. Mire con atención lo que dice la palabra. Los peligros de no crecer espiritualmente. Y es que no es un peligro cualquiera. Lo que dice el título ahí es que el que no crece camina directo a la apostasía. Camina directo a la apostasía. Y por eso es tan peligroso. Nadie que haya conocido al Señor y que no crezca, que no madure en el camino de la fe, está destinado a, como dijo la palabra del Señor por aquí, a apartarse del Dios vivo. Leamos juntos, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es que inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez, para los que por el uso, ¿por el qué? ¿Por el qué? Por el uso. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, el inmaduro no logra discernir entre el bien y el mal. El inmaduro viene y le dicen cualquier tres cosas y lo embolatan y no supo en qué momento terminó su firmeza y su confianza en el Señor. El inmaduro no tiene cómo sostenerse porque no ha logrado desarrollar el discernimiento. ¿Quién provee el discernimiento? ¿Quién? Una vida de comunión, de crecimiento, de madurez en la palabra, en la oración, y todo esto lo produce el mover del Espíritu Santo en nuestro interior. Pero si no somos entendidos en que necesitamos ir creciendo, entonces nos vamos a estancar, hermano. Y estancarse finalmente es un problema. El problema es que el que no crece no solo nos estanca, termina termina fuera. Lo que dijo el versículo 12 del capítulo 3 que leímos, dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso pasa cuando no se crece. Y entonces el capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, por tanto, dejando ya
los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿vamos hacia dónde? ¿Vamos hacia dónde? Hacia adelante. ¿Y hacia adelante qué es? Ahí dice inmediatamente, ¿qué es hacia adelante? A la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Hermanos, el uso, hermanos, la práctica, el ejercicio. ¿Qué me están haciendo a mí en las terapias? Ejercicio, porque yo he tenido desde el mes de septiembre hasta este mes esa pierna o esa articulación, ¿cómo? Tiesa. Y entonces cuando me ponen a hacer lo que tiene que hacer ella, yo siento que ya no soy capaz, me duele hasta acá, o sea, el músculo llega hasta acá y el dolor es intenso, es como si se me fuera a reventar. ¿Pero por qué? Porque no tiene ¿qué? Uso. Porque no tiene uso. Hermanos, nosotros debemos ejercitarnos, ejercitar nuestros sentidos, ejercitar todo nuestro ser interior para crecer, 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 crecer. Dígale que está a su lado, hermano, es necesario crecer. Crecer espiritualmente. El lenguaje del mundo, escuche, nosotros a veces somos más ingenuos que el mundo. El mensaje del mundo 100% es, usted tiene que crecer, usted tiene que avanzar, usted tiene que lograr un nivel, usted tiene que procurar unas mejoras, usted tiene que estar, bueno, hermano, y eso es temporal. Está mal que pensemos y diseñemos y administremos bien los recursos que tenemos aquí en la tierra. No, está bien. Está bien que pensemos nosotros en cómo ordenar nuestra vida aquí en la tierra, está bien. Pero hermano, no nos puede dar más sensación de urgencia lo terrenal que lo espiritual. Eso sería un grave error. Muy, pero muy grave. Muy grave. Así que mis amados, necesitamos crecer. El uso, hermanos, de la vida espiritual produce madurez. Escuche, la madurez no es automática. Es lo primero que necesitamos entender. No se da así eso, hermano. No se da el chasquido de los dedos. Hacemos una oración y ¡prum! Todos maduros. Ojalá fuera así. ¿Cierto que sí, Manuel? Juan Manuel. Ojalá fuera así, pero no es automática. Solo el que permanece en el camino podrá entender qué es la madurez. Vámonos por el siguiente. Nosotros permanecemos cuando consideramos lo grande de nuestro nuevo pacto. Escuche, mucho se habla del nuevo pacto que tenemos ahora. Mucho se habla de la gracia que tenemos ahora. Pero ni siquiera entendemos la dimensión de la grandeza de ese nuevo pacto. De ese nuevo pacto. Y es necesario que cuando usted mire lo que Cristo hizo por nosotros y el nuevo pacto que Él diseñó con nosotros podamos dimensionar la grandeza de ese nuevo pacto y poder perseverar, pase lo que pase, venga lo que venga y cueste lo que cueste, porque vale la pena. Capítulo 8, versículo 1 al 13. Leamos juntos y quiero que lo hagamos en voz alta. Así es bien bonito para que todos nos escuchemos. Capítulo 8, versículo 1 al 13. Y esta porción de las Escrituras tiene una conexión profunda con Jeremías. De hecho, el profeta dio esta palabra de manera, con tanta anterioridad. El Señor hizo conocer sus planes y sus proyectos y cómo venía un nuevo pacto para nosotros, y nosotros hemos sido bendecidos de estar en este tiempo con este nuevo pacto. Leamos entonces las Escrituras. Capítulo 8, 1 al 13. Dice, el mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios,
por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo Jesús, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Escuche el nuevo pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hermanos, yo no sé si usted logra en esta lectura rápida. Yo me senté a leer y a analizar. El pueblo recibió las leyes del Señor, la voluntad del Señor en piedras. Usted hemos recibido en nuestra mente y en nuestro corazón la voluntad del Señor. Él se ha encargado de poner en nuestro corazón y en nuestra mente su palabra, su ley, su voluntad, el deseo de su corazón. En el tiempo de antes, solo el sumo sacerdote, pero ahora tenía acceso a todo esto. Ahora Catalina tiene en sus manos la palabra del Señor y en su corazón y en su mente, grabado y puesto por Dios mismo, su ley, su palabra. Dígame si nosotros no estamos en muchas mejores condiciones. No hay cómo nosotros podamos decir: no vamos a permanecer. Tenemos todo para permanecer. Tenemos a un Cristo que se compadece de nuestras debilidades, que conoce que somos polvo. Por eso mismo no nos ha dejado nuestra suerte, sino que nos dio a su Espíritu, nos dio su palabra. ¿Cómo no perseverar? ¿Cómo no mantenernos en Él? Dígale que está a su lado: no tenemos excusa. Ninguna excusa tenemos. Ninguna excusa. También podemos perseverar cuando recordamos que hemos sido santificados por la sangre del Hijo de Dios. Hermanos, escuche, usted y yo hemos sido santificados, lavados por la sangre de Cristo Jesús. El que ha entrado en comunión con el Señor, el que ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, ha sido lavado por la sangre de Cristo Jesús y sellado por el Espíritu de Dios. Y eso debe servirnos, hermano, servirnos de inspiración. Cristo fue a la cruz y derramó su última gota de sangre por usted y por mí. Por eso es que es tan contradictorio que la gente celebre que nació un Salvador, pero el Salvador no estuvo en su celebración.
Por eso es que es incoherente, hermano, que el mundo entero diga que estamos celebrando que llegó el Salvador, que nació el Salvador. El Salvador nació hace mucho rato, murió, resucitó, está a la diestra de Dios Padre y está próximo a venir. Pero yo no puedo celebrar el nacimiento y la obra de Cristo si yo no he sido lavado y transformado, santificado por esa obra. No tiene sentido. Es una burla. Es un despropósito. Por eso es que usted y yo creemos cuando la palabra dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Porque hemos sido lavados y hemos sido santificados por su sangre preciosa. Capítulo 9. Ese sí es del 1 al 26, está largo, pero usted lo va a leer en casa. La otra razón que tenemos para perseverar, mis amados, cuando recordamos de manera seria que todo hombre está destinado a morir una vez y después juicio. Todo, hermano, todo hombre, todos nosotros vamos a comparecer delante del Señor. Todos. Los que vivieron para Dios comparecerán delante de Él, ¿para qué? Para salvación y vida eterna. Y los que vivieron sin Dios van a comparecer delante de Él para condenación eterna. Pero cuando pensamos en esa realidad, yo creo que se nos quita la tontería de no perseverar. Si eso no nos inspira, no nos inspira nada. Capítulo 9, versículo 27. No es porque vivamos amenazados, es que vivimos convencidos que esta tierra es un ratico y lo que nos espera es eterno. Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Podemos leerlo todos en voz alta? ¿Voz alta? 9, 27. 1, 2, 3. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por eso es que está tan sonado la muerte de este muchacho. Por eso es que está tan sonada la muerte de ese cantante. ¿Sabe por qué? Porque él olvidó perseverar. Porque también olvidó que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Hay que perseverar? Porque la verdad, hermano, es que usted no carga un espíritu de muerte encima, usted no carga. La verdad es que todos vamos a tener que morir en algún momento. O va a venir el Señor a recogernos. Y el ejercicio va a ser el mismo para todos. Niños, niñas, jovencitos, para ustedes aplica la misma ley. La misma, lo mismo que está establecido, aplica para todos, para Jacobo también. Claramente, Jacobo un día se va a parar al frente de mi Señor y el Señor le va a decir: Jacobo, eres mío. Entra al gozo. Perseveraste. ¿Cierto? Todos. Tania, Pablito, Ian, Valentina, Catalina, Lian, Mariana, Isabela, Felipe, todos ustedes un día se van a parar frente al Señor y van a tener que vivir esta experiencia. Pero el tema es que necesitamos perseverar. Perseverar en la esperanza. No se nos puede olvidar. También perseveramos cuando recordamos que Dios nos ha perdonado. Hermanos, Dios nos ha perdonado. Y si Él nos ha perdonado, ¿vamos a insistir en pecar contra Él? ¿Vamos a insistir en separarnos de Él? No, ciertamente no. Capítulo 10, versículo 17 y 18. Hermanos, usted y yo no éramos dignos de nada, de nada, de nada, de nada. Pero el Señor en su infinita misericordia
nos ha perdonado, nos sigue perdonando. Y por eso usted y yo debemos perseverar entendiendo que no mereciendo ese trato, el Señor nos ha perdonado. Versículo 17, dice así la palabra, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Pero no olvide, usted no puede agarrarse de este versículo para decir, ya yo fui perdonado y el Señor no se acuerda de mis pecados. Claramente, de donde el Señor lo sacó. Pero recuerde que el escritor a los hebreos empieza dando la advertencia. La advertencia es que no podemos vivir siendo personas no diligentes, porque el que no es diligente se desliza y se descuida y por fin pierde esta salvación tan grande. El tema que estamos llevando hoy es perseverar en esa esperanza. Se anima a perseverar sabiendo que el Señor, siendo usted y siendo yo, dignos de muerte y dignos de condena eterna, Él nos perdonó y nos ha dado una oportunidad nuevamente. Hermanos, si nosotros no comprendemos eso, no hemos entendido el Evangelio. No tenemos entendimiento. ¿Qué pensaría usted si tomáramos a un indigente y le dijéramos al indigente, venga a vivir en el palacio? Pero el indigente diga, yo me mudo pero con todo mi trasteo. ¿Usted qué haría? ¿Usted sabe cuál es el trasteo del indigente? Toda su basura, toda su miseria. A mí a veces me asombra que nosotros queremos hacer eso con el Señor. Él nos encuentra, Él nos hace un proceso, nos limpia, nos corta el pelo de indigente, nos quita esas vestiduras de indigente, lava todo nuestro ser y nos pone vestiduras nuevas. Pero nosotros queremos ir en el camino de Él, llevando toda nuestra indigencia. Hermano, no. Lo que dice el Señor es que Él no se vuelve a acordar de toda esa indigencia, como por qué nosotros queremos acordarnos de la indigencia. Llámese su indigencia como se llame. Yo invoqué esa figura. Ayer cuando llegamos estaba un indigente tirado aquí en todo el andén de la iglesia, tratando de bañarse con solo una botella de agua en medio de su mugre y en medio de su trasteo. Obviamente él no quedó limpio, pero a veces nosotros pareciera que quisiéramos vivir así. Nunca, nunca vamos a estar limpios si vivimos así. El Señor nos ha lavado y quiere que nosotros permanezcamos limpios, porque si ya nos quitó la indigencia encima, ¿por qué nosotros queremos buscar otra vez la indigencia? Acuérdese, hermano, cuando le den ganas de retroceder o de descuidarse, usted y yo necesitamos permanecer, perseverar. Bote esa indigencia en el nombre del Señor. Elimine lo que sea. Lo que sea. Si son las malas palabras, bote eso. Si son los pensamientos corrompidos, bote esa indigencia. Si es la práctica de la pornografía, bote esa indigencia. Si es la pereza espiritual, bote esa indigencia. Hay que botar eso. Eso no es para guardarlo. ¿Por dónde vamos? Ok. Vamos, sigamos. Cuando recordamos que quien ha prometido es fiel. 10:23, hermanos. Nosotros podemos perseverar en la esperanza eterna porque quien prometió esa esperanza eterna es el Señor. Cuando recordamos que quien prometió es fiel.
capítulo 10, versículo 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Porque qué? Porque fiel es el que prometió. Hermanos, y si el que prometió es fiel, demanda de nosotros también ¿qué? Fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué está hablando? De perseverar, de no andar un domingo sí, un domingo no en el Señor. Una semana sí, 3 días sí, y luego otra vez para atrás. Y vuelvo y me consagro en Semana Santa, y vuelvo y me voy después de Semana Santa. No, hermano. Perseverar. El escritor a los hebreos está hablándoles insistentemente de mantenerse y de perseverar. Era una población que había pasado por muchas situaciones y no podían olvidar todo lo que ya habían vivido en el Señor. Muy bien, también perseveramos, hermanos, cuando nos animamos los unos a los otros. Capítulo 10, versículo 24 y 25. Por eso, mis hermanos, es que el Señor nos hizo un cuerpo. No somos solitarios, no somos unicornios, somos cuerpo, porque es necesario que estemos los unos con los otros. ¿Cierto que sí, amada Catalina? Es necesario, ¿cierto? Usted se anima con otros para seguir al Señor. Está pensándolo bien. ¿Qué dice? Capítulo 10, versículo 24 y 25. ¿Podemos leer en voz alta? 1, 2, 3. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿El día de qué? De la esperanza. El día de la esperanza. Entonces lo que hacemos es que el Señor nos hizo un cuerpo y así nos podemos animar los unos a los otros. Tal vez algún día yo no esté tan animada, pero usted sí está animado. Juan Manuel me dice, venga pastora, no, para adelante es que vamos en el nombre del Señor. No, vamos. Y tal vez un día Edgar esté más fuerte que Manuel y viene y le dice, venga Juan Manuel, no, es por aquí. No, Juan Manuel, vamos. Hermanos, el ejercicio del cuerpo es articular, funcionar y hacer que todos caminemos y avancemos hacia un mismo propósito. ¿Sabe qué me está pasando a mí con la pierna derechita? Está ocupándose de sostener a la izquierda mientras ella... Bueno, para eso está el cuerpo. Hermanos, y de una vez los felicito por estar hoy aquí. Próximamente, el próximo miércoles, ya ustedes van a decir, ya entraron los niños al colegio. Venga a la iglesia, no importa que el niño esté en el colegio. Yo estoy segura que si no vienen al culto no se acuestan a las 8 de la noche. Entonces, pues venga y miramos algo que hacer para que yo termine ya. Vamos a dejar hasta ahí. Amados, que estas razones que nos muestra Hebreos nos sirva a nosotros para perseverar. Si el Señor viene pasado mañana y no completamos las otras 10 que nos faltan, no importa, que perseveremos. Pero por favor, aférrese a estas verdades. Aférrese que usted va a poner su mirada en el Señor y no va a distraerse con ninguna otra cosa. Aférrese que usted va a escuchar la voz del Señor y no se va a dar permiso a endurecerse. No, la palabra del Señor me dice esto y yo voy a obedecer. Uy, es que es difícil. No, yo voy a obedecer. Aférrese a que usted y yo podemos clamar a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Él es el que nos representa ante el Padre. Él es el que conoce todo nuestro ser. Él fue probado en todo, venció en todo. Y Él nos da a nosotros poder para vencer también.
Aférrese, mi hermano, a que nosotros tenemos que crecer. Examínese. Examínese. Estuvimos en el ayuno hablando de esta importante expresión del apóstol Pablo a los corintios, diciéndole: examínense a ver si todavía están en la fe. ¿Cómo sé si estoy permaneciendo en la fe? Dígame que está a su lado: si estoy creciendo. Porque si no crezco, muy seguramente no permanezco. No permanezco. Cualquier cosa me pone a tambalear. Cualquier cosa me saca del propósito de Dios. Y aférrese y permanezca en la verdad de que nosotros estamos siendo partícipes del nuevo pacto, y el nuevo pacto es una bendición para todo el que abre el corazón y lo abraza y no lo suelta. También aférrese y permanezca cuando recuerde que usted ha sido lavado y limpiado, santificado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Hermanos, no está bien que nosotros ignoremos lo que le costó al Señor. No está bien que nosotros olvidemos por cualquier Coca-Cola que Cristo es primero, que Él se entregó por nosotros. No está bien que nosotros negociemos al Señor y todo lo que Él tiene para nosotros por cualquier chicharrón. No está bien, hermano, que nosotros podamos entender la profundidad de lo que Cristo hizo por nosotros. Fortalézcase en la verdad de que todo hombre, usted y yo, vamos a comparecer delante del Señor cualquier día de estos. Y también fortalezcámonos y permanecemos en el Señor porque Él nos ha perdonado, porque Él es fiel y porque no estamos solos. Además de que nos dejó al Espíritu Santo, nos ha anexado y nos ha agregado a una familia de la fe. A una familia de la fe. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por hacer parte de la familia de la fe? Hermanos, yo le doy gracias a Dios por esa bendición. Yo no disfruté tíos de ningún lado, ni abuelos, no porque no los tuve. De mi papá no tuvimos ni tíos, ni abuelos, ni nada, pero de mi mamá sí muchos. Pero cuando nosotros nos trasladamos para acá, toda conexión con ellos se acabó, porque ellos vivían en fincas y nosotros nos vinimos por acá tan lejos, cuando eso que celular, ni qué teléfono, ni qué teléfono, 41 años atrás. Nada. Así que se perdió toda conexión. Pero el Señor en medio del pueblo nos dio abuelos, nos dio tíos, nos dio primos, nos dio todo. Y mejor que eso, familia de la fe. Y por estos 40 años no nos ha hecho falta. Familia de la fe. Y nos alentamos unos a otros, diciéndonos unos a otros, animándonos a las buenas obras, hasta que el Señor venga. Póngase en pie, por favor. Toque a su hermano que está allí y dígale: hermano, aquí estoy yo para ayudarlo a perseverar en la confianza y en la esperanza. Aquí está el Espíritu Santo para ayudarnos a los dos a perseverar en la confianza y en la esperanza.